personas para analizar el tema. Inicialmente invité a don Rubén Hernández porque él es abogado constitucionalista y la Sala Cuarta declaró inconstitucional el decreto ejecutivo del expresidente Carlos Alvarado. También invité a Mauricio París, que es el experto en protección de datos que nos ayuda a nosotros en el programa, y a la diputada Gloria Navas, que no solo no es porque sea diputada, aunque también es por ello, sino porque es penalista, para que nos diga, bueno, en el campo penal, ¿qué implicaciones tiene esta sentencia de la Sala Cuarta? Bueno, entonces vamos a comenzar a conversar con ellos. Muy buenos días, don Rubén, don Mauricio y doña Gloria. Iniciamos con usted, don Rubén Hernández, para que le explique a Costa Rica qué significa que la Sala Cuarta en el campo constitucional dijo que esto es inconstitucional. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a Mauricio y a Gloria. Vean, la Sala declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo anterior había creado la OPAD. Ahora, ¿cuáles fueron las razones para esa declaratoria de inconstitucionalidad? Fundamentalmente fueron tres. La primera es que implicó una violación al derecho a la autodeterminación informativa que está íncito en el artículo 24 de la Constitución dentro del derecho a la intimidad. En segundo lugar, dijo que violaba el principio de reserva legal en materia de restricción o de regulación de los derechos fundamentales, el cual está recogido en el artículo 28 de la Constitución y además en el 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, dijo que se violaba el artículo 140, inciso tercero, porque había un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo al haber invadido atribuciones que competen exclusivamente al dominio de la ley. Entonces, esos fueron los tres argumentos que se esgrimieron para declarar la inconstitucionalidad del citado decreto ejecutivo que creó la OPAD. Lo que me llama la atención es que el voto no fuera unánime, porque los vicios eran tan evidentes y tan manifiestos que yo creo que era un asunto que se pudo haber resuelto casi interlocutoriamente con aplicación del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, con gran sorpresa veo que hubo votos salvados. Voy a conseguir más tarde el voto, si es posible, si ya está redactado, para ver cuáles son las razones que esgrimieron los magistrados que se apartaron del voto de mayoría. Pero en todo caso, yo creo que era una sentencia que se veía venir, porque era muy evidente las groseras violaciones constitucionales que contenía este decreto de la OPAD. Ahora sí, me gustaría mucho luego escuchar tanto a Mauricio como a Gloria para ver cuáles son los efectos que producen tanto en el campo puramente de la protección al derecho a la autodeterminación informativa, así como los eventuales efectos en materia penal. Gracias a don Rubén. Vamos a escuchar a don Mauricio París, vamos a escucharlo para ver esos eventuales efectos que en ese campo causa la sentencia de la sala. Don Mauricio. Hola, doña Amelia, buenos días. Un gusto saludarla, también a don Rubén y a doña Gloria. Yo creo que la resolución es importantísima porque nos permite además sustentar sin ningún reparo lo siguiente, que el ciudadano Carlos Alvarado Quesada violó la Constitución política que juró defender en mayo del 2018 al crear, mediante este decreto, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Esa misma conclusión la podemos extender al señor Víctor Morales Mora, que era el ministro de la Presidencia, que también firmó ese decreto. Es decir, que se establezca que una persona que ejerció la presidencia de la República violó la Constitución que juró defender no es algo que se deba tomar a la ligera, ¿no? Eso creo que es importantísimo tomarlo en consideración. Lo siguiente que quería decir también es que este decreto de la OPAD tuvo una vida muy corta, básicamente una semana, que fue lo que duró el escándalo principal. Se publicó el 17 de febrero y Carlos Alvarado
lo derogó el 25 de febrero alegando motivos de conveniencia. Es una cadena de televisión en donde dijo que se habían cometido errores y que pues por ese motivo derogaba el decreto, ¿no? Entonces alguien se podría preguntar cuál es la relevancia que puede tener el que se declare inconstitucional algo que ya no existe jurídicamente, porque el decreto fue derogado, como le digo, desde el 25 de febrero del año, desde el año 2020. Eso tiene una importancia no solamente moral y política, como la que le decía antes, de la responsabilidad del presidente, sino también tiene una responsabilidad técnica muy importante en cuanto a los casos penales que el presidente está afrontando, y estoy seguro que doña Gloria abundará en esto. Pero uno de los delitos que se le están endilgando a Alvarado es precisamente el haber dictado resoluciones contrarias a la ley. Y el hecho de que ya el máximo tribunal constitucional haya dicho que violó la constitución política, y eso además no se puede revocar, es decir, las resoluciones de la sala constitucional quedan en firme desde que se dictan, no es que esto puede ser revisado por un órgano superior. Eso es muy importante, ¿no? Leía esta mañana en prensa algunos comentarios o algunas declaraciones que decían que pues realmente el decreto no había surtido efectos porque tuvo una vigencia muy corta de nada más una semana. Y entonces como que eso al final de cuentas procuraba restarle algún tipo de importancia. Eso no es cierto, doña Amelia. Quedó demostrado no solamente en la comisión investigadora que se instauró en la Asamblea Legislativa para conocer estos actos, sino además en el informe que hizo la Defensoría de los Habitantes en su momento, y espero yo que también se vaya a quedar acreditado en el proceso penal que existe contra el ciudadano Alvarado, que la UPAD venía existiendo o operando desde hacía mucho tiempo y casi desde el inicio de la administración Alvarado, y que la UPAD adicionalmente sí realizó actos de recolección, de tratamiento de datos sensibles de ciudadanos durante un periodo importante de tiempo, ¿no? Además, hay algo, una de las cosas que no se han esclarecido es por qué ese decreto, cuando se publica en febrero de 2020, tiene fecha del 14 de octubre del año 2019. Eso nunca nadie lo logró explicar por qué el decreto se publicó 4 meses después de que estaba fechado. Es decir, eso es un indicio, en mi criterio, de que efectivamente la UPAD venía haciendo trabajo desde hacía mucho tiempo. La Presidencia de la República le había destinado recursos, había contratado personas. Usted recordará que tenía ahí varios muchachos trabajando en estas labores. Le estaba solicitando datos al Tribunal Supremo de Elecciones, le estaba solicitando datos al Ministerio de Seguridad, estaban espiando las placas de la Embajada de los Estados Unidos. Todo eso quedó acreditadísimo en su momento. Entonces, simplemente lo que se hizo fue publicar el decreto que trataba de darle una institucionalidad a una unidad que ya venía ejerciendo actuaciones que violentaban la intimidad de los costarricenses. Eso creo yo que va a ser esencial para acreditar el otro delito del cual se le imputa responsabilidad a Alvarado, que es precisamente el de violación a datos personales. Pero en mi criterio pareciera que esto es un antecedente muy importante en el caso del prevaricato, porque pues, yo no veo cómo un juez penal podría determinar que Alvarado no violentó la ley cuando la Sala Constitucional dice que violentó claramente la Constitución. Entonces yo lo que esperaría es que esto sirva como un antecedente muy importante en el caso penal, y que ojalá pues, la Fiscalía presente una acusación y además la Procuraduría presente una acción civil resarcitoria cobrándole al ciudadano Alvarado Quesada el daño social tan grande que le ocasionó a este país. ¿Cuánto le costó el caso UPAD al país? Es decir, cuando menos 2 ministros destituidos, viceministros, la jefa de despacho del presidente, la casa presidencial allanada, el presidente sin sus celulares y sin su computadora, el descrédito internacional que todo esto pudo haber generado al país cuando estas noticias circulan, en fin, todo eso que ocasionó este adefesio jurídico que dictó el ciudadano Alvarado Quesada,
provocó un daño social que yo espero que la Procuraduría General de la República también, mediante una acción civil de salsa y poder, se lo cobre. Muchas gracias a don Mauricio. Doña Gloria, implicaciones penales. Buenos días, adelante. Buenos días. Este es un caso histórico realmente porque vemos en pleno funcionamiento el Estado de Derecho en Costa Rica. Porque aquí está interviniendo no solo la Sala Constitucional como el órgano de mayor jerarquía en Costa Rica, sino que está la jurisdicción penal de por medio, que es la mayor dirección en cuanto a sanciones. Don Carlos Alvarado tiene dos procesos que hay que aclarar en la tramitación para poder comprender el todo de este caso. En primer lugar, cuando el Ministerio Público formuló la acusación, cuando el proceso estaba en la Sala Tercera, porque estaba bajo el procedimiento especial contra los funcionarios de los supremos poderes, el Ministerio Público presentó la acusación formalmente y acusó porque dividió la causa en dos. En una fue el prevaricato, que es la disposición que específicamente establece que son resoluciones contrarias a la ley. Y por otro lado, sigue la investigación del caso de la violación de los datos personales. Pero en el caso número uno, que es el caso del prevaricato, precisamente la situación específica acusada con relación al decreto ejecutivo, es sumamente importante este pronunciamiento de la Sala Constitucional. Veamos claramente cómo el presidente de la República en ese momento violenta la Constitución política. Ese es el hecho gravísimo, y como consecuencia de esa violación viene todo un procedimiento y una situación en cascada, porque violenta no solo las leyes administrativas, sino también las disposiciones penales. El prevaricato, reitero, es cuando se dictan resoluciones por una autoridad contrarias a la ley. Y aquí es más que a la ley, no es una ley ordinaria, es utilizando precisamente una forma donde el Poder Ejecutivo se presenta con toda su fuerza por vía de decreto y emite una disposición con la cual se va a afectar el artículo 24 de la Constitución Política, el artículo 28 de la Constitución Política, el artículo 140, inciso 3 de la Constitución Política en cuanto a la potestad reglamentaria. Al terminar esto o estar en proceso la situación penal, por supuesto que esto viene a confirmar que el delito se cometió. Es evidente. Eso permite también legitimar los allanamientos que se han hecho, la captura de teléfonos, la captura de computadoras, de tabletas, etcétera. Incluso es de la mayor importancia entender que todas esas actividades a nivel jurisdiccional durante la investigación son perfectamente legítimas, porque la ley fundamental del Estado fue quebrantada. Esto es muy serio, porque incluso hasta es una especie de traición a la patria, que después de haber un juramento constitucional de respetar la ley y las leyes de la República y la Constitución política, se violente de esta manera. Incluso aquí es sumamente importante recordar que don Carlos Alvarado fue a la Asamblea Legislativa cuando se constituyó una comisión especial investigadora que lo sanciona y recomienda la continuación del proceso penal de parte de la Asamblea. Reitero, en ese momento él es citado y se hizo toda una discusión de que dónde iba a ser la entrevista, que si en el plenario, si no en el plenario, una discusión puramente formalista, pero que finalmente él llega y se comienza a burlar incluso del Poder Legislativo en sus respuestas, y terminó diciendo que ni siquiera había leído ese decreto, que lo firmó sin leer. Eso es el colmo ya de la irresponsabilidad. Pero todavía más serio, y por eso el delito está más que acreditado en estos momentos, es que conforme a los poderes dictar este decreto y luego introducirse mediante actividad totalmente ilegítima, porque
ya está clarito que la presidencia actuaba desde 18 meses antes de que se dictara este decreto. Eso que dice Mauricio también no se supo porque tiene una fecha muy anterior en cuanto al momento en que se expide ese decreto. Entonces, desde el punto de vista final, yo lo único que puedo decir es que lo van a condenar. Ahora el punto es que don Carlos se fue del país porque está dando clases en una universidad fuera del país. Aquí vamos a tener que solicitar formalmente y los tribunales ordenar de alguna manera que ese señor o viene a Costa Rica o bien, si va a estar fuera de Costa Rica, que se le impongan algunas medidas como presentarse ante el consulado para tener ese control. Pero en suma, el hecho es gravísimo, se violentó la Constitución política, se violentó de la Constitución para abajo la normativa penal también y la normativa administrativa. Es un caso de participación ciudadana, es un caso donde está la Procuraduría, es un caso donde está el Ministerio Público y otras personas también que nos apersonamos a ejercer la acción popular. Eso es otro hecho importantísimo en este caso, que el ejercicio de la acción popular con base en el artículo 11 de la Constitución Política, que nos permite pedirle cuentas a los funcionarios públicos, está funcionando. Yo me siento bastante satisfecha y muy contenta de reconocer que en Costa Rica tenemos verdaderamente, a pesar de todos los problemas que estamos sufriendo a nivel económico, etcétera, tenemos un sistema muy bueno, muy eficiente sobre el Estado de Derecho. Y la prueba de ello es esta resolución. El cuestionamiento que hace don Rubén también lo hago yo. ¿Por qué votos salvados? Cuando es evidente que el artículo 7, donde está centrado el delito, y fue lo primero que nosotros como abogados observamos en ese decreto, y con eso se presentó una denuncia inicial también, es evidente que se estaba violando la Constitución política. Era dándole facultades omnímodas prácticamente al presidente de la República para espiar al ciudadano en sus datos sensibles. El hecho es de lesa patria, es gravísimo, y don Carlos y el ministro Morales van a tener que rendir cuentas muy serias al país. Gracias. Muchísimas gracias a doña Gloria. Vamos a volver con don Rubén. Ahí aparentemente siente uno o dos posiciones, los que dicen, no, si aquí no pasó mucho, por dicha, y otros que dicen, no, esto es muy serio y muy grave. Don Rubén Hernández. Bueno, a mí me parece que Gloria fue muy clara, lo mismo que Mauricio, en sus respectivos campos de conocimiento. Creo que sí, por lo que ambos dicen, la situación es gravísima, tanto desde el punto de vista penal como del ámbito de la protección a los datos sensibles. De manera que me parece que sí va a ser un caso, va a ser un hito jurisprudencial, porque va a establecer un antes y un después, y me parece que en lo sucesivo todos los mandatarios van a tener que tomar muy en serio cuáles son sus atribuciones, hacerse asesorar debidamente para no cometer estos yerros tan, digamos, inclusive hasta tan infantiles, porque era tan evidente que eso no se podía hacer, que yo no entiendo cómo el presidente y el ministro de la presidencia, que es abogado, pudieron haber firmado un decreto del género cuando era evidentemente contrario al ordenamiento jurídico. De manera que me parece que esta resolución es importantísima, porque va a establecer un parteaguas en el ejercicio del poder público, en el sentido de que los presidentes tienen que fijarse muy bien qué pueden firmar, qué no pueden firmar, y que no deben firmar cosas sin haberlas leído y sin haber obtenido el asesoramiento respectivo, porque muchas veces no son expertos en la materia y obviamente deben hacerse asesorar por personas entendidas y que efectivamente les puedan recomendar si lo que están haciendo es o no contrario al ordenamiento jurídico, sobre todo en aquellos casos en que los presidentes no son abogados.
¿Qué piensa don Mauricio París? ¿Qué sigue ahora, don Mauricio? ¿Qué pasa ahora? La gente me está preguntando eso y yo me lo estoy preguntando también. ¿Qué pasa ahora? Sí, doña Amelia, vea, lo primero que a mí me parece muy triste y muy lamentable es que no sabemos en dónde terminaron esos datos, es decir, no sabemos en dónde terminaron esos datos que se trataban en casa presidencial, no hubo ninguna actuación y creo que eso es importante también dejarlo claro, la falta de actuación en su momento de la Agencia de Protección de Datos Personales, que lo que hizo fue suspender complacientemente el proceso de investigación diciendo que había un proceso penal contra el presidente. Es decir, el órgano estatal al cual el gobierno de Costa Rica le asigna recursos para que estas cosas no pasen y si pasan se investigan, dijo yo no puedo hacer nada porque hay un caso penal abierto. Yo creo que eso hay que reflexionar mucho sobre la materia y sobre todo, además, creo que lo que decía don Rubén es muy importante cuando uno ve que los errores se siguen cometiendo de forma sistemática. Prueba Faro el año pasado, ¿verdad? La violación de privacidad de 77,000 niños sentados respondiendo un cuestionario lleno de datos sensibles, la ministra de Educación, las viceministras destituidas, todo eso le genera un daño grandísimo al país, no solamente al trabajo que realizan esos funcionarios, que se ve de un momento a otro interrumpido, sino además con respecto a la confianza del costarricense con respecto al tratamiento de sus datos personales. Los mismos hackeos de Conti. A este momento no sabemos qué datos de los costarricenses fueron sustraídos. Nadie nos ha dicho cuáles son esos datos, qué pasó con esos datos, en dónde están esos datos. Simplemente se asume que es un riesgo inherente a la actividad del Estado y que pues, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y vemos algo de esta misma semana, ¿no? Del Instituto Costarricense de Electricidad, mandándole mensajes de texto a todos sus clientes, invitándolos a ver una actividad del gobierno. Es decir, nuevamente, un uso inadecuado de los datos de los costarricenses que sigue dándose de forma sistemática. Entonces, en el 74, en Estados Unidos, se dio el caso Watergate, el caso de los pinchazos telefónicos que hacía el Partido Republicano, que terminó generando que el presidente Nixon renunciara en Estados Unidos. Producto de ese escándalo, el único presidente de Estados Unidos que ha tenido que renunciar hasta el momento, en el 74 Estados Unidos aprobó el Privacy Act, que es la primera norma que adoptó Estados Unidos que puso regulaciones con respecto al uso de los datos de los ciudadanos estadounidenses en ese país. Y traigo este caso como paralelismo, porque yo esperaría que esto que ha sucedido, estas violaciones a la Constitución, este daño social que ha ocasionado el caso de UPAD y demás, termine generando lo que generó en Estados Unidos, es decir, mejor legislación. Doña Gloria preside además la Comisión Especial en el Congreso que está analizando una reforma a la Constitución para incluir la protección de datos en el texto constitucional con la finalidad de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Adicionalmente también hay un proyecto de ley de reforma integral a la Ley de Protección de Datos Personales que también pretende darle herramientas al país para que estas cosas no sucedan. Entonces, a mí me parece que lo mejor que podría pasar, además de las consecuencias penales que afronte el ciudadano Carlos Alvarado Quesada y las demás personas que estén involucradas en este caso, es el hecho de cuál es la respuesta que el país le va a dar a los ciudadanos para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y esas respuestas, en mi criterio, las debería dar la Asamblea Legislativa mediante la adopción de reformas legales que permitan que estas cosas no sucedan. El futuro de la protección de datos del país la tiene en sus manos la Asamblea Legislativa actual con estos dos proyectos que está conociendo. Pero lo que pasa es que hay tan mala memoria en este país, ¿verdad?, que ya uno comienza a oír a diputados diciendo que estas cosas no son necesarias, ¿verdad?, cuando esos mismos diputados o sus partidos en ocasiones anteriores, ¿verdad?, salían a decir que todo esto de la UPAD era un plan nazi soviético de control de la sociedad. No se trata solamente de un tema del escándalo político que sus buenos réditos tomó la oposición en el pasado y que terminó haciendo que el PAC desapareciera
del mapa político, sino al final de cuentas el ciudadano. ¿Cuál es la garantía que tiene el ciudadano de que el Estado va a hacer un tratamiento responsable de sus datos personales? Y eso es esencial, esa confianza del ciudadano en el tratamiento de sus datos por parte del Estado es esencial para que el país funcione, porque el Estado necesita datos personales de los ciudadanos y es además el principal recolector de estos datos. Entonces, sin un marco jurídico adecuado para ese tratamiento, vamos a seguir afrontando este tipo de problemas que le generan un gran daño a la institucionalidad del país. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con doña Gloria. Porque aquí toda la gente me está preguntando muchas cosas. ¿Oyeron cómo están esas que quieren saber algo más? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué institución o qué instancia judicial saca adelante esto? ¿Se va a quedar esto sobre la mesa? ¿Qué papel podría jugar la Asamblea Legislativa? Si es que puede jugar algún papel o simplemente es el Ministerio Público con todas las... no digo textual lo que dicen, pero sí con toda la falta de confianza que hay sobre el tema. Bueno, obviamente Carlos Alvarado está trabajando ya en otro país, don Víctor Morales sí está aquí. Los abogados de Carlos Alvarado, que son Rodolfo Brenes y Roger Guevara, han enviado un comunicado que dice: somos respetuosos de las decisiones judiciales. Es importante recordar que el decreto fue derogado por don Carlos Alvarado por razones de conveniencia, por lo que no surtió efectos, ni se le causó daño o perjuicio a nadie con su emisión. En cuanto al proceso penal en curso, la decisión de la Sala Constitucional, dicen los abogados de Carlos Alvarado del PAC, no cambia en absoluto el panorama. Una cosa es la legalidad o constitucionalidad de un decreto y otra cosa muy distinta es que se haya cometido un delito con el decreto. La declaratoria de la ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, ley o decreto es común y eso, y eso no significa automáticamente que constituye un delito. Por eso nos mantenemos tranquilos y demostraremos en el momento oportuno y ante las autoridades correspondientes que en este caso no se cometió delito, ni se causó daño, ni perjuicio a nadie. ¿Qué dice la abogada penalista y diputada doña Gloria Navas para cerrar este tema de hoy? Si don Rubén quiere agregar algo nada más, me lo indica. Doña Gloria. Vea, doña Amalia, con todo respeto para los colegas, pero para mí esa manifestación de los señores abogados defensores de don Carlos Alvarado, pues están torciendo no solo la interpretación del derecho, sino la realidad de los hechos en particular. Aquí no se necesita expresamente que se demuestre un perjuicio como lo están diciendo, no es cuestión de que son simples daños y perjuicios, que se violentó la Constitución política, la norma fundamental del Estado, de ahí tenemos que partir y eso es lo que tiene que comprender el pueblo de Costa Rica, se violó la Constitución política y el órgano jurisdiccional lo acaba de declarar, eso es cosa juzgada, eso no se discute. Ahora, a partir de ahí, para explicar el procedimiento, hay que entender que este proceso se inicia por intervención del procedimiento para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes. Como estos señores ya no son miembros de los supremos poderes, entonces el que va a tramitar y termina tramitando y lo está tramitando en este momento es el Ministerio Público, porque tienen que ajustar el procedimiento al procedimiento ordinario para continuar con la investigación y la terminación del proceso. Hay dos procesos también. El Ministerio Público dividió la causa en dos. En una, el tema del decreto, el tema del delito de prevaricato. Y la otra, que fue con que se inició el procedimiento de investigación, está siendo manejado básicamente también por el Ministerio Público. Los procesos están en el Ministerio Público en este momento y ahí se va a continuar con la etapa de investigación. A don Carlos Alvarado tienen que llamarlo ahora a la indagatoria. Ya se ha hecho una gran parte de la investigación, pero ahora tienen que llamarlo a él como imputado, porque el banderazo con que se termina todo este punto es la posición de la Sala Constitucional. Entonces ahora tienen que llamarlo,
tiene que venir a rendir cuentas, tienen que indagarlo y el procedimiento sigue. Y no es solo el Ministerio Público que va a estar detrás de esto, sino que la Procuraduría también y otro grupo de ciudadanos que estamos participando con la acción popular. Ese caso no lo vamos a abandonar. Ese caso tiene que llegar hasta el final. Es histórico, es un hito en el régimen costarricense. Por otro lado, también es importante que la ciudadanía tenga conocimiento que, en efecto, como lo dice don Mauricio, hay una comisión especial que está estudiando precisamente una normativa en relación con la reforma del artículo 24 de la Constitución Política para ampliar y aclarar las violaciones de ley que existen con relación a los datos personales y la protección a la información personalísima. Entonces, ese tema está en esa comisión y viene en camino precisamente otro proyecto de ley en el cual se está reformando la ley especial, la ley del PROAP, que se está dando mayor contenido, mayor claridad y mejor descripción de los delitos. Así que hay consecuencias que se dieron y que se está mejorando la legislación para casos futuros, pero esas variaciones no está cambiando para nada, sino más bien ampliando las posiciones con respecto a la protección ciudadana, respecto de los datos sensibles con los cuales aquí se juega a diario y que no hay respeto. Mauricio acaba de señalar el caso de Lice y eso es una barbaridad también. Entonces, el asunto sigue adelante, hay que hacer presión en el Ministerio Público, el proceso sigue, la Procuraduría está apersonada, de tal manera que para mí la única expectativa es tratar de aligerar el procedimiento para que la gente no se siente frustrada por la lentitud en la administración de justicia, pero los hechos y los delitos se cometieron y no es que no hubo perjuicio, basta con la publicación del decreto para estimar que se lesionó la Constitución Política. Muchas gracias a doña Gloria. Le voy a pedir a don Rubén, si todavía lo tengo ahí. Don Rubén, lo que estoy recibiendo de las personas es como, y si esto se queda ahí, y si no pasa nada más, tiene necesariamente que pasar algo más, ¿qué podemos esperar, don Rubén? Yo creo que esto puede servir como acicate para que los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprueben a la mayor brevedad posible tanto la reforma constitucional del artículo 24 que viene a consolidar con una reacción moderna y acorde con los mejores instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el tema del derecho a la autodeterminación informativa y luego la reforma integral que tiene que hacerse a la ley vigente en la materia, que es totalmente obsoleta y no está al día ni en concordancia con los instrumentos normativos más avanzados como son los de la Comunidad Económica Europea. Me parece que esto debe servir como una llamada de atención para las fracciones legislativas actuales a fin de que se apuren y le den preferencia a la aprobación tanto de esta reforma constitucional del artículo 24 como la reforma integral a la ley vigente en la materia. Creo que esto es, digamos, lo que deberíamos esperar como consecuencia de esta sentencia de la Sala Constitucional. Muchas gracias a don Rubén, a don Mauricio, a doña Gloria. La verdad es que creo que hemos hecho un análisis interesante para que usted tenga elementos de juicio, amigo y amiga que me escucha. El voto salvado fue del magistrado Rueda Leal. Él salva el voto y declara sin lugar la acción siempre que se interprete conforme a la Constitución, que la normativa impugnada está sujeta a los parámetros de la autodeterminación informativa en concordancia con la legislación aplicable. Va a haber mucho más que hablar de esto, por supuesto, pero creo que hemos tenido una respuesta que abarca los efectos más importantes de esta decisión de la sala. Dice, tenemos que enterrar el expediente 22.388
propuesta por toda la fracción del PAC, que pretendía legitimar esto, que es el expediente de la reforma integral a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Me informan precisamente de un partido político en la Asamblea que hay que enterrar este expediente porque es con lo que pretendía la fracción del PAC legitimar este tipo de cosas.